Hola muchachos, como les había prometido desde hace mucho tiempo, quiero darle la continuación de esta plática que comenzábamos la vez anterior. Les había prometido mandarles otra, pero había tenido yo a un par de problemas que resolver aquí en casa, por lo tanto apenas se las estoy mandando. Espero que el flujo de presentaciones sea más rápido para la próxima vez. Bien, la vez pasada platicábamos de lo que era una onda, las características de las ondas sinusoidales, las ondas transversales en cuerdas, y habíamos comenzado con el tema de reflexión y transmisión. Permítanme pues continuar, pero antes de eso vamos a hacer un repaso de lo que vimos en la presentación anterior. Bien, como habíamos visto la vez pasada, una onda es una perturbación que transfiere energía a través de la materia o el espacio con poca o ningún transporte de masa. Eso obviamente en el caso de ondas mecánicas. En el caso de ondas electromagnéticas no se necesitan propagarse a través de ningún medio mecánico, de ningún material. Las ondas mecánicas se propagan en medios materiales y su sustancia es deformada durante esa perturbación. Para ello, las ondas mecánicas requieren una fuente de la perturbación, un medio que pueda ser perturbado, un mecanismo físico a través del cual los elementos del medio puedan influenciar los unos a los otros. También habíamos hablado la vez pasada de que las ondas las podríamos definir como ondas transversales y como ondas longitudinales. Las ondas transversales son aquellas cuyos elementos del medio se mueven perpendicularmente a la dirección de propagación, como se muestra en la figura siguiente, en la que tenemos un llamado slinky, es decir, un resorte muy suave. Podemos hacer un movimiento transversal y ese movimiento, ese perfil, es el que se va a transmitir a través del slinky. También podemos hablar de ondas longitudinales. Decimos que los elementos del medio disturbado se mueven paralelamente a la dirección de propagación. Aquí podemos hacerlo también con el slinky. Como ustedes pueden observar, tenemos un movimiento de la onda. Si ustedes se fijan en esta parte de aquí, tenemos las espiras del resorte más unidas, igual que en esta parte. Es decir, estamos transmitiendo esta onda a través del resorte. Y no se ve tan impresionante como en el caso de la onda longitudinal, el que se ve claramente una cierta amplitud, pero la amplitud se debe aquí en términos, por ejemplo, de qué tanto se comprime o de qué tanto se distiende, como en este caso. Entonces, ese sería el caso de las ondas longitudinales. Hay otra posible clasificación básica de las ondas. La primera que ya habíamos visto, bueno, ondas mecánicas, se requiere un medio. Hay dos tipos, unas que se basan en vibración de las partículas del medio y esas son o las transversales o las longitudinales, pero también podemos hacer una clasificación basada en la transferencia de energía. Y entonces hablamos de ondas progresivas, es decir, de ondas que van viajando, o bien de ondas llamadas estacionarias, en donde no tenemos transferencia de energía ni de momento. Y en el otro sí tenemos la transferencia. Aquí en las ondas estacionarias son una parte muy importante que vamos a ver con cierto detalle más adelante. Y como ya platicamos, hay otras que no necesariamente son ondas mecánicas, pero de esto no va a hablar el curso. En cuanto a las ondas viajeras o progresivas, habíamos ya revisado que si tenemos un pulso con una cierta función y si está viajando a la derecha, entonces la podemos representar como la función, es decir, la forma de onda que tenemos al tiempo t igual a 0. Y si viaja a la derecha, tenemos un factor que es la velocidad, que es la velocidad con la que va viajando esa función de onda. Y entonces
la forma más general, en una dimensión, por supuesto, hablamos de una función de la posición y del tiempo, en donde esa dependencia con el tiempo viene dada a través de esa velocidad. Y cuando viaja hacia la derecha tenemos aquí un signo menos, y cuando viaja hacia la izquierda tenemos aquí un signo más, como se está mostrando. Y a un t fijo tenemos la misma forma de onda, simplemente este va viajando. Y después hablábamos pues de ondas sinusoidales, decimos que es como si mandáramos un pulso, nada más que ahora nuestra forma de onda es un seno. Aquí tenemos que ese seno, este seno completo es la forma de la onda junto con su amplitud. Y tenemos aquí que en este caso es un seno que está viajando en el tiempo a la derecha. Aquí estoy representando la onda cuando está al tiempo t igual a 0. En este caso es para un x particular fijo, y estamos viendo cómo varía la onda en términos del tiempo. Vemos que también es una función sinusoidal. La velocidad estará dada entonces en términos de la longitud de onda y el período, como se ve en esta parte. Al número k, que sería a esta constante 2pi sobre lambda, se le llama número de onda. Y, bueno, angular, porque lleva el 2pi. Y tenemos la frecuencia angular, que es 2pi sobre t. Entonces, la ecuación, la función de onda más bien, se puede escribir como y igual a seno de kx menos omega t, y de una manera más general le podemos poner una fase que dependerá de las condiciones iniciales de nuestra onda. En la presentación anterior también hacíamos una conjetura respecto a de qué dependería la velocidad de la onda, y veíamos el caso particular de las cuerdas. Decíamos, ok, si tenemos una cuerda con una cierta masa por unidad de longitud llamada mu, entonces, y tenemos que la cuerda está sujeta a una cierta tensión, nuestra primer conjetura se basaba en la segunda ley de Newton, es decir, la fuerza es igual a la masa por aceleración. Como la fuerza es proporcional a la tensión de la cuerda, esperábamos que entonces, si A es grande, es decir, si la aceleración es grande en cada elemento, se espera que ésta regrese rápido a su posición de equilibrio, por lo que decíamos que B, la velocidad de propagación, tendría que ser grande. Y por el contrario, si la densidad de masa por unidad de longitud es muy grande, es decir, tenemos una inercia muy grande, esperamos que la velocidad sea pequeña, y conjeturábamos que eso tendría que ser proporcional a t sobre mu. Sin embargo, si hacíamos el análisis de unidades, resultaba que nos daba unidades de velocidad al cuadrado, por lo tanto decíamos que una buena conjetura, es decir, que la velocidad de propagación es igual a la raíz cuadrada de la tensión de la cuerda sobre la densidad lineal de masa de esta. Después hacíamos un análisis cuantitativo, veíamos cómo estaban las fuerzas distribuidas en una región pequeña, suponiendo que teníamos una curvatura radial, y confirmábamos nuestra conjetura, y en efecto la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la tensión sobre la masa por unidad de longitud de la cuerda. Muy bien. Y entonces después pasábamos al caso de la reflexión y transmisión, y decíamos que no era como en el mundo mesoscópico, en el que llega una pelota, rebota contra una pared y punto, sino que en el caso de tener ondas, es decir, cuando tenemos un cambio en el medio, entonces lo que ocurre es que una parte de la onda se refleja, pero hay otra parte de la onda que se transmite. Entonces hablábamos en términos de cuerdas cómo era la reflexión y transmisión. Y habíamos encontrado que cuando tenemos una cuerda atada a un extremo fijo, entonces lo que ocurría es que la cuerda, más bien la onda, sufría una reflexión, y eso hacía que el pulso reflejado
tuviera un cambio de fase de 180 grados, es decir, si llegaba por la parte de arriba, se reflejaba por la parte de abajo, con una amplitud hacia abajo. Y eso lo fundamentábamos en que como el extremo está fijo y no se puede mover, la fuerza que se ejerce sobre la cuerda, más bien que la cuerda ejerce sobre la pared, entonces es la fuerza que la pared ejerce sobre el extremo de la cuerda, por lo que teníamos un cambio de fase. Ese era un caso extremo. Otro caso extremo que veíamos era el caso de un pulso reflejado en donde la cuerda no estaba sujeta, sino que tenía la posibilidad de estar libre. Entonces lo que ocurría es que la reflexión no tenía un cambio de fase, sino que el cambio de fase era de 0 grados. Pues bien, ya veíamos qué pasaba pues con los dos casos extremos, extremo fijo, o sea, frontera dura, o bien extremo libre, frontera suave. Pero la pregunta es, ¿qué pasa en los casos intermedios? Es decir, cuando tengo una frontera dura, representada en este caso por una cuerda con una densidad lineal de masa más pequeña que la continuación de esta cuerda, como sería en este caso. O el caso contrario, en el que tenemos una densidad de masa grande que continúa en una cuerda con una densidad de masa más pequeña. Entonces la pregunta es, debe de tener probablemente características de extremo, en este caso de frontera suave y en este caso de frontera dura, pero eso tenemos que verlo con más detalle. Para analizar los efectos debidos a fronteras en una cuerda que está formada de dos partes, como en la figura, en que una parte tiene una densidad de masa por unidad de longitud y en la segunda parte otra diferente, vamos a suponer que viene en la primera parte un pulso y llega a la frontera que vamos a poner a x igual a 0. Entonces vamos a tener, perdón, si suponemos que tenemos una función de onda sinusoidal, entonces va a estar dada por a seno de k1x menos omega t, en donde k, o sea, el número de onda, está relacionada con la frecuencia del omega, la omega y la velocidad en la forma que se indica aquí. Y la velocidad, ya habíamos visto, en cada parte de la cuerda tiene que ver con la tensión, que por cierto es la misma, vamos a suponer que es la misma en toda la cuerda, y es inversamente proporcional a esa densidad de masa por unidad de longitud y eso en su raíz cuadrada. De tal manera que ese número de onda es proporcional a la raíz cuadrada de la densidad de masa por unidad de longitud, dependiendo en qué parte de la cuerda me esté encontrando. Entonces, como les decía, el pulso inicial tiene la forma a seno de k1x menos omega t. Pero cuando llegamos a la frontera, entonces vamos a tener una parte que es transmitida y una parte reflejada. Entonces, una descripción general de lo que está ocurriendo es que vamos a tener, si vamos a tener una onda sinusoidal, o sea, no un pulso, vamos a seguir teniendo una que viene entrando, que es la parte a seno de k1 de x menos omega t, más una onda que se regresa, que sería a', una segunda amplitud, pero ahora la onda viaja en el eje de las x en dirección contraria, de tal manera que si ustedes se fijan, vamos a tener k1 de x más omega t simplemente sacando el signo, pero por lo pronto vamos a poner simplemente que ahora viaja en la dirección contraria, y eso va a ser igual a nuestra función de onda para x igual a 0. Para x mayor que 0, lo que vamos a tener es simplemente la onda transmitida, que va a ser a' seno de k2x menos omega t, en donde suponemos, aunque no lo vamos a poner a priori, pero sabemos que esa A2 debe ser menor que la A inicial, simplemente porque cierta parte de la energía pasa a través de la frontera. Ahora, continuando con esto, ya tenemos nuestras funciones de onda
para toda la cuerda en el caso de las dos x. Cuando uno es x menor que 0, otra es positiva. Entonces, en x igual a 0, ¿qué es lo que pasa? Bueno, como los pedazos de cuerda van a seguir unidos aunque llegue la onda, entonces lo que debe de pasar es que al tiempo t, cualquiera que esa sea, en x igual a 0, la función del lado de la izquierda va a ser igual a la función del lado de la derecha, es decir, y1 0t va a ser igual a y2 de 0t. Esa es la primera condición de contorno. Para la condición 2 de contorno, tenemos que pensar en la fuerza que ocurre en la frontera. Es decir, si tenemos una cuerda que tiene una misma tensión, entonces vamos a considerar que pasa en x y en un x posterior. Vamos a suponer que nuestro cero está en medio, digamos, entre la x y la x más delta x. Entonces, las fuerzas que están aquí teniendo ya en y va a ser t seno de teta más delta t en el caso de la parte derecha, y va a ser menos t seno de teta. Esa sería la resultante que tendríamos. Y para f de x sería t coseno de teta más delta t menos t por coseno de teta. Si suponemos que la delta de teta es muy pequeña, entonces f de y va a ser prácticamente t delta teta, que es igual a t tangente de teta, que sería t la variación de y con respecto a la variación de x. Y en cambio, para f de x, si la teta es muy pequeña, entonces en una aproximación de Taylor podemos ver que esto es aproximadamente teta. Esa sería la condición 2 de contorno. De tal manera que lo que tendríamos es que la tangente, o sea, esa variación de y con respecto de x, la podemos poner como una derivada parcial de y1 con respecto de x valuada en el punto 0t, tiene que ser igual a la parcial de y2 sobre delta x valuada en 0t. Así pues, tenemos ya las dos condiciones a la frontera. Entonces lo que hacemos es, utilizando la condición 1, pues vemos qué significa que y1 0t sea igual a y2 de 0t, y eso significa que a seno de omega t más a' seno de omega t va a ser igual a b' seno de omega t, y entonces podemos cancelar todos los senos de omega t presentes, y va a resultar que para todo t, como esto ocurre para todo t, los podemos cancelar, y entonces nos va a quedar una relación entre la amplitud π', la amplitud prima y la amplitud inicial. Ahora, utilizando la segunda condición a la frontera, derivamos primero la y1 con respecto de x, dándonos este resultado, y también obtenemos la parcial de y2 con respecto de x, dándonos este resultado. Evaluando en x igual a 0 y usando la condición de contorno 2, entonces tenemos que vamos a tener esta relación, AK1 coseno de omega t menos A' K1 coseno de omega t va a ser igual a A2' K2 coseno de omega, aquí me faltó un t. Y eso va a ocurrir para todo t, lo cual significa que podemos cancelar los cosenos y nos va a quedar una relación en términos de A' A y A', en donde están involucradas K2 y K1. Para continuar con nuestro análisis, observamos entonces que tenemos dos ecuaciones que nos relacionan a tres incógnitas. Entonces no las vamos a poder resolver, pero sí vamos a poder obtener una relación entre ellas que nos va a ser muy útil. Entonces, la ecuación 1 maya la multiplicamos por menos K2, me va a quedar menos K2 A' igual a menos K2A menos K2A', y esa la sumamos miembro a miembro
a la ecuación 2. Entonces, y vamos a sumarlas y va a quedar que entonces menos K2A' más K2A', pues se va a ir, me va a quedar un 0. Y en el otro miembro me va a quedar A, K1 menos K2 menos A', K2 más K1. Entonces podemos despejar A' sobre A para obtener una relación K1 menos K2 entre K1 más K2. A la relación entre la amplitud del pulso reflejado con respecto al pulso incidente se le va a llamar coeficiente de reflexión y se le llama R. Ahora, si ahora en lugar de multiplicar por menos K2 multiplicamos por K1 y sumamos miembro a miembro, vamos a obtener la relación que hay entre A' y A. A' siendo la amplitud del pulso transmitido. Entonces, A' con respecto a la A incidente va a ser igual a 2K1 sobre K1 más K2. A esa relación A' sobre A se le llama T, coeficiente de transmisión. Bien, resumiendo, los coeficientes de reflexión y transmisión. Para una cuerda con densidad de masa por unidad de longitud mu1, que le vamos a llamar que tenemos la amplitud de onda incidente A, la amplitud de onda reflejada A'. Mu2 tenemos amplitud de onda transmitida A'. Y el coeficiente de reflexión entonces es la relación entre la amplitud de la onda reflejada sobre la amplitud de la onda incidente. Y va a estar dada en términos de ese K1 que dijimos que era proporcional a la raíz cuadrada de mu1. Entonces K1 menos K2 sobre K1 menos K2. Perdón, más K2. Y el coeficiente de transmisión, por su parte, va a ser la relación entre la amplitud de onda transmitida con respecto a la amplitud de la onda incidente, y en lugar de tener K1 menos K2, sería como si tuviéramos K1 más K1, y eso sería 2K1, y dividido también entre K1 más K2, y a eso le llamamos coeficiente de transmisión. Vamos a ver ahora cómo funciona el comportamiento de esos dos coeficientes para el caso particular de que K1 sea igual a K2. Si K1 es igual a K2, significa que no tenemos ninguna frontera, significa que es una misma cuerda. Entonces, si sustituimos aquí, en esta ecuación para el coeficiente de reflexión, K2 igual a K1, pues nos va a quedar que va a ser 0 dividido entre 2K1, y eso es 0. Eso quiere decir que no hay una onda reflejada. Ahora, si vemos el coeficiente de transmisión, sustituimos el valor de K2 por K1, y entonces vamos a tener en el numerador 2K1 y en el denominador 2K1, y eso es 1, que significa que toda la onda se transmite. Y eso es lo que debería pasar cuando en efecto no tenemos ninguna frontera. Muy bien, vamos a ver qué nos dicen los coeficientes de reflexión y transmisión para el caso en que K1 sea menor que K2, es decir, para cuando la cuerda por donde viene la onda incidente es menos densa que la que continúa la cuerda. Entonces, en ese caso, tenemos que el coeficiente de reflexión, pues claramente va a ser negativo. Entonces, quiere decir que nuestra onda reflejada, que vendría siendo menos valor absoluto de A', seno de K1 de X más omega T, le estoy poniendo el valor absoluto para que quede claro que nuestra onda reflejada va a ser igual al valor absoluto de A' por seno de K1 de X más omega T más pi. Entonces, lo que vemos es que tenemos una predicción de un cambio de fase, que es como nos estábamos esperando el caso, ¿no?
puesto que la cuerda, la segunda parte, es mucho más densa que la anterior. Vamos a ver el caso contrario, que venimos de una cuerda densa y pasamos a una cuerda menos densa. Entonces, el coeficiente de reflexión dice que va a ser positivo. Entonces, quiere decir que la onda reflejada no sufre cambio de fase. Entonces, vamos a tener una cosa parecida a lo que teníamos cuando teníamos una cuerda con un extremo suelto, que es el extremo libre que estábamos poniendo anteriormente. Llega la cuerda y luego la recuperación se da, como se puede mover, entonces se regresa con la misma fase. Ahora, ¿qué ocurre en el caso de que K2 sea muy grande? Observando el coeficiente de reflexión, vemos que si K2 es muy grande, entonces este término va a ser dominante con respecto a este, y entonces esto completo va a tender a -1, porque este prácticamente le va a dar igual si se lo suman o no. Entonces va a ser -1. En el caso del coeficiente de transmisión, pues vemos claramente que esto va a tender a 0. Entonces tenemos una reflexión total con cambio de fase, que es el caso extremo de terminación fija. O sea que nuestros casos intermedios coinciden también con nuestros casos extremos. Bien, como habíamos dicho, una onda es una perturbación que transfiere energía a través de la materia, en caso de ondas mecánicas, con poca o ningún transporte de masa. Entonces aquí lo que vamos a ver es de qué manera se hace esa transferencia de energía para el caso particular de ondas sinusoidales en cuerdas. Con el siguiente ejemplo, vamos a ver cómo existe el transporte de energía cuando se propagan ondas en una cuerda. Entonces, supongamos que tenemos una cuerda con una cierta tensión y que tenemos algo que me provoca una perturbación mecánica de la cuerda, haciendo que se genere un pulso que va viajando, como en este caso, hacia la derecha, y que de la cuerda tenemos colgada una cierta masa, en este caso se pintó una manzana. Cuando el pulso pasa por el lugar por donde está la manzana, vemos que la manzana se eleva y se mueve. Es decir, cuando el pulso alcanza el objeto, este se eleva y adquiere energía potencial. Para ver el análisis de la transmisión de energía, en este caso vamos a hablar de la energía cinética, vamos a considerar una onda sinusoidal en una cuerda. Entonces, tenemos una fuente de vibración, como ya les dije, puede ser algún tipo así como de espada que esté subiendo y bajando. Entonces tenemos una cierta amplitud, es una onda transversal, como ustedes pueden ver, y todos los elementos de la cuerda vamos a suponer que es una cuerda homogénea. Vamos a llamar a un delta M que se encuentra en un pedacito de cuerda llamado delta X. Tenemos nuestra densidad por unidad de masa, por unidad de longitud. Entonces, esa delta M va a ser mu por delta de X. La energía cinética de ese pedacito, como sabemos muy bien, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En este caso, mi masa es justamente delta M y mi velocidad de la que estamos hablando solamente ocurre en la dirección Y. De tal manera que la velocidad de Y es la derivada parcial de Y con respecto de t, que si suponemos que mi onda es sinusoidal, va a ser menos omega a coseno de kx menos omega t. Entonces sustituimos esa expresión para encontrar el elemento diferencial de la energía cinética. Es decir, ya cambiamos de los deltas a los diferenciales y nos va a quedar que va a ser igual a un medio de mu, que viene siendo mi delta m, mi b cuadrada por mi dx. Entonces tenemos una expresión que es diferencial de k.
Vamos a tomarle una fotografía a esta cuerda al tiempo t igual a 0. Entonces, para el tiempo t igual a 0, entonces el omega t que aparece aquí, podemos olvidarnos de él y nos queda simplemente esta expresión. Ahora, si integramos en una longitud de onda, es decir, por ejemplo, desde aquí hasta acá, entonces tenemos que integrar y vamos a tener una energía cinética por unidad de onda, que va a ser la integral de dk integrado desde 0 hasta lambda. Esa integral la podríamos haber hecho en clase, como no estamos teniendo clase presencial, entonces les va a quedar de tarea demostrar que esta integral es un cuarto de mu omega cuadrada a cuadrada lambda. Les voy a abrir el espacio en el Moodle para que puedan subir esa tarea. Ahora bien, ¿qué ocurre con la energía potencial? Para ver la energía potencial, nuevamente nos damos cuenta que nuestra x está dada por a seno de kx menos omega t, de tal manera que nuestra energía potencial o nuestro elemento de energía potencial de ese delta x va a ser igual a delta m omega cuadrada x cuadrada sobre 2. Entonces, el tratamiento es prácticamente lo mismo que hicimos antes con la energía cinética. Vamos a tener una expresión que del delta lo pasamos a un diferencial, tomamos una foto a t igual a 0 y sacamos una diferencial de u en donde ya no aparece el término en t. Se integra en una lambda y se obtiene el resultado de la energía cinética por unidad de longitud de onda. Y ese resultado va a ser un cuarto de mu omega cuadrada a cuadrada lambda. Este también se les queda de tarea. Ya que sabemos la energía cinética y la energía potencial por longitud de onda, vamos a ver cómo es la tasa de transferencia de energía asociada. Observen que K lambda es igual a un cuarto de mu omega cuadrada a cuadrada lambda y es exactamente igual a la de la energía potencial. Entonces, la energía total en cada longitud de onda va a estar dada por un medio de mu omega cuadrada a cuadrada lambda. Y ahora nos preocupa la tasa de transferencia de energía, es decir, la potencia, energía por unidad de tiempo. La energía por unidad de tiempo en un intervalo delta t va a ser igual a la energía por unidad de longitud dividida sobre el período. Así pues, la potencia, es decir, la transferencia de energía asociada a una onda, va a estar dada por P igual a un medio de mu omega cuadrada a cuadrada B. Es decir, la potencia que tiene una onda es proporcional a la amplitud de la onda al cuadrado y es proporcional a la frecuencia angular al cuadrado. Ahora, les voy a poner un ejercicio que dice que tenemos una cuerda estirada para el cual la densidad de masa por unidad de longitud es 5 por 10 a la menos 2 kilogramos sobre metro y está sujeta a una tensión de 80 newtons. Y me preguntan, ¿cuánta es la potencia que debe ser suministrada a la cuerda para generar ondas sinusoidales a una frecuencia de 60 Hz y a una amplitud de 6 centímetros? Aquí no se los puse, pero igualmente, igual que antes, eso se les queda de tarea. Voy a abrir el Moodle para que la puedan subir. Cuando acabe de escribir la palabra tarea. Y la solución aquí se las anexo.
tienen que salir 512 watts. Por favor, piensen bien el ejercicio y háganlo. Y entonces viene, digamos, la verdadera cereza del pastel. Vamos a hablar de una cosa que se llama ecuación lineal de onda. La ecuación de onda la vamos a derivar para ondas transversales en cuerda. Y hay que tener en mente que todas las funciones de onda y de xt representan soluciones de una ecuación que se llama ecuación lineal de onda. Vamos a ver cómo es esto. Ustedes recuerdan que si tenemos un pedazo de cuerda, entonces vamos a tener una cierta tensión en sus extremos. Entonces ese pedazo de cuerda delta X está entre los extremos A, B. Hay un ángulo que sostiene sobre la horizontal que es teta A y en el caso de B, teta B. Entonces, ¿cuál será la suma de las fuerzas en Y sobre la cuerda? Pues será obviamente la componente Y de las fuerzas que están actuando, que en este caso son las tensiones. Entonces va a ser T seno de teta B menos T seno de teta A. Ya habíamos dicho que si teta es muy pequeño, en lugar de poner seno de teta, podemos poner tangente de teta. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y por una parte va a estar dada por T que multiplica a la tangente de teta B menos la tangente de teta A. Y esto va a ser igual a T por la derivada parcial de Y con respecto de X en el punto B menos la parcial de Y con respecto de X en el punto A. Pero por el otro lado tenemos la segunda ley de Newton, que dice que es masa por aceleración, y la masa de ese pedazo de cuerda va a ser mu por delta X. La aceleración entonces va a estar dada por la segunda derivada parcial con respecto al tiempo de la función de onda Y. Igualando ambas ecuaciones, nos queda esta expresión que estoy poniendo aquí. Y entonces despejamos de tal manera que la reacomodemos como está escrito aquí, es decir, mu sobre t, segunda derivada parcial de y con respecto del tiempo, va a ser igual a la diferencia de la primera derivada de y con respecto de x en el punto b menos la parcial de y con respecto a x en el punto a dividido entre el pedacito delta x. Es decir, que lo que estamos teniendo aquí en esta parte es la definición de derivada cuando el delta x nos tiende a 0. Es decir, lo que tenemos del lado derecho es la segunda derivada de y con respecto de x. Y entonces nos queda esta cosa que es mu sobre t parcial segunda de y con respecto de t y es igual a la segunda derivada de y con respecto de x. Esa es la ecuación de onda. Ahora viene una pregunta. Si tenemos una onda sinusoidal, ¿satisfacerá la solución de la ecuación de onda? Bueno, eso lo vamos a ver si tomamos nuestra onda sinusoidal y la sustituimos. A la hora que lo hacemos, recordemos nosotros que k cuadrada y b están dados en un caso mu sobre t por omega cuadrada y b es igual a la raíz de t sobre mu. Entonces, si hacemos eso, vemos que sí se satisface la ecuación y además toma una forma que ya no depende de si es o no una cuerda, es decir, ya no aparece mu, ya no aparece la tensión, sino que nos aparece que es la derivada parcial con respecto a la posición, bueno, la segunda derivada parcial con respecto a la posición de la función de onda es igual a 1 sobre b cuadrada, la derivada parcial con respecto, bueno, segunda derivada parcial con respecto al tiempo de la función de onda. A esta es a la que se le conoce como ecuación de onda. De hecho, la podemos generalizar a 3 dimensiones y entonces nos va a quedar el laplaciano de xi es igual a 1 sobre b cuadrada
la segunda derivada parcial con respecto al tiempo de xi. Si a ustedes se les olvida si es 1 en b cuadrada del lado derecho o del lado izquierdo, hagan el análisis de unidades y verán cómo tiene que ir del lado derecho. Y esto es para cualquier onda en general, inclusive las ondas mecánicas. La sustitución de y en la ecuación lineal que habíamos demostrado hasta antes de esta lámina, se les queda a ustedes de tarea y les va a resultar precisamente esta ecuación de onda. Igual la abriré en el Moodle para que la puedan ustedes subir. Bien, ahora vamos a ver unos ejercicios. Estos se les van a quedar de tarea. Les voy a abrir un foro de discusión para que ustedes suban los ejercicios y puedan escribir allí sus dudas, sus comentarios, sus soluciones, sus sugerencias. Entonces, el primer ejercicio dice, al tiempo t igual a 0, un pulso transversal en un alambre está descrito por la función, y ahí te pone la función, en donde x y y están en metros. Escribir la función y de x y t que describe el pulso si es que está viajando en la dirección positiva de las x con una velocidad de 4.5 metros sobre segundo. Anoto la solución aquí. Les va a tener este resultado. El siguiente ejercicio habla de ondas de la Tierra, es decir, ondas sismográficas. Entonces, habla de ondas P y de ondas S. Las P son las ondas primarias y son longitudinales. Las ondas S se llaman ondas secundarias y son transversales. Entonces, las ondas P son más rápidas que las ondas S. Entonces, el ejercicio dice, se tienen ondas S y P simultáneamente radiadas desde el epicentro de un temblor y se reciben a la estación sismográfica con una diferencia de 17.3 segundos. Suponga que las ondas viajaron por el mismo camino a las velocidades 4.5 km por segundo y 7.8 km por segundo. Encontrar la distancia del sismógrafo al hipocentro del terremoto o del temblor. La solución es 184 kilómetros. El siguiente ejercicio dice, para una cierta onda transversal, la distancia entre dos crestas sucesivas es 1.20 metros y pasan 8 crestas por un punto dado a lo largo de la dirección de propagación cada 12 segundos. Calcular la velocidad de onda. Aquí en este caso, la solución es 0.8 metros sobre segundo. Otro ejercicio más. Tenemos un cable telefónico de 4 metros de largo. La cuerda tiene, más bien el cable, tiene una masa de 0.2 kilogramos. Un pulso transversal es producido conectando uno de los finales al cordón tenso. El pulso hace 4 viajes para abajo y de regreso a lo largo del cordón en 0.8 segundos y me preguntan cuál es la tensión en el cordón. La solución es 80 newtons. El siguiente ejercicio dice, tenemos una cuerda tensa con una masa de 0.18 kilogramos y una longitud de 3.6 metros. ¿Cuánta potencia se debe suministrar a la cuerda de modo que se generen ondas sinusoidales con una amplitud de 0.1 metro y una longitud de onda de 0.5 metros, viajando a la velocidad
de 30 metros sobre segundo. La solución es 1.07 kilowatts. Otro ejercicio más. Mostrar que la función y de x y de t igual a x cuadrada más b cuadrada t cuadrada es una solución de la ecuación de onda. Mostrar que la función en la parte A, en el inciso A, puede ser escrito como una función de x más b de t más una g de x menos b de t y determinar las formas funcionales para f y para g. Esas son las soluciones, pero primero quiero que lo intenten antes de usarlas.